yo les voy a explicar un poquito sobre la violación de los derechos a la propiedad industrial. Esto lo podemos encontrar en el Código Penal guatemalteco en el artículo 275, que dice que será sancionado con prisión de 4 a 6 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales quien realice cualquiera de los actos siguientes. Uno de los actos que podemos mencionar es fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad sin consentimiento del titular o sin la licencia respectiva. Otro de los que podemos mencionar es el que ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención o de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o la licencia respectiva. Otro que también podemos mencionar es la utilización de procesos patentados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva. También podemos mencionar el reproducir diseños industriales protegidos sin consentimiento de su titularidad o sin la licencia respectiva. También está el revelar a un tercero un secreto industrial que conozca un motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso sin consentimiento de la persona que guarde el decreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero o con el fin de causar un prejuicio a la persona que guarda el secreto. Soy Hortensia Maybelín López Martínez con número de carnet 2020 42549. Yo les voy a hablar acerca de la usura. El término usura se deriva de uso, es cuando se refiere al concepto preciso del uso. La Enciclopedia Universal Europea Americana define a la usura como la ganancia que se obtiene de prestar mediante justo título, pero que, por ser demasiada, es injusta. El maestro Ranieri define a la usura como el hecho de quien, aprovechándose del estado de necesidad de una persona, se hace dar o prometer de ésta en cualquier forma en compensación de dinero o de otra cosa mueble. Para la ley guatemalteca, cualquier negociación en que se exija un interés mayor que el tipo máximo de interés señalado en la ley o evidentemente desproporcionado con la prestación es usura. En la práctica, muchos de estos hechos de usura, la mayoría de veces no son sancionados penalmente. El Código Penal guatemalteco, en lo que se respecta al artículo 276, nos habla acerca de la usura y nos dice: comete el delito de usura quien exige de su deudor en cualquier forma un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley o evidentemente desproporcionado con la prestación, que aun cuando los réditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones, el responsable de usura será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Elementos del tipo penal de usura. El verbo rector, exigir, simple. El sujeto activo, cualquier persona acreedora, quien, unisubjetivo, plurisubjetivo, especial. El sujeto pasivo, cualquier persona deudora. El bien jurídico tutelado, el patrimonio simple. El elemento interno, la voluntad de exigir intereses mayores a los legalmente establecidos, delito doloso. El elemento material, exigir de su deudor un interés mayor al legalmente establecido, aun cuando los réditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones. La conducta es un delito de acción. El sujeto activo realiza los movimientos corporales para cometer el delito. Por su duración, instantáneo, pero sus efectos pueden ser permanentes. La forma de persecución, acción pública, dependiente de instancia particular.
Mi nombre es Ana Lucía Cardona Martínez, con carnet número 2018-43179, y en esta ocasión el tema que les expondré se regula en nuestra ley en el artículo 278, definiéndonos lo que es el daño, como quien de propósito destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo deteriorare parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y con una multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Puede decirse que la acción de dañar está constituida por todo ataque a la materialidad, utilidad o disponibilidad de las cosas que elimine o disminuya su valor de uso o de cambio. Se ataca a la materialidad de las cosas cuando se altera su naturaleza, forma o cualidades. Se dice que se ataca a su utilidad cuando se elimina su aptitud para el fin o los fines a que estaba destinada o se disminuye esa aptitud. También se ataca su disponibilidad cuando el acto de la gente impide que el propietario pueda disponer de ella. También se destruye la cosa el que la deshace o arruina de manera total o parcial, alterando su naturaleza, como por ejemplo aguando el vino o estructura con los efectos que dijimos precedentemente. La inutiliza quien, aún sin alterar su naturaleza o estructura, consigue que la cosa deje de ser apta para la función en que estaba destinada. La hace desaparecer el que la coloca fuera de la posibilidad de disposición del propietario, quitándola de su esfera o tenencia o de quien la tiene legítima o ilegítimamente en el momento de la acción, como por ejemplo dejar volar al pájaro abriéndole la puerta de la jaula. Todo esto siempre y cuando, por supuesto, no la introduzca en su esfera de disponibilidad, ya que entonces sería hurto. En este artículo se incorporan los siguientes elementos del tipo. El verbo rector en este caso sería destruir, inutilizar, desaparecer o deteriorar un bien ajeno. El sujeto activo se referiría a cualquier persona, ya sea de forma unisubjetiva, plurisubjetiva o común. El sujeto pasivo en este caso se refiere también a cualquier persona. El bien jurídico tutelado hace referencia al patrimonio. El elemento interno sería la intención o voluntad de provocar daño a un bien ajeno. El elemento material sería de propósito destruir, inutilizar, hacer desaparecer o deteriorar parcial o totalmente un bien ajeno. La conducta en este caso hace referencia a la acción que puede presentarse cuando el agente realiza movimientos musculares destinados al daño, destrucción o deterioro de los objetos descritos en el tipo penal. Por su duración puede ser instantáneo, pero sus efectos pueden ser permanentes. La forma de persecución sería de acción privada. Daño agravado. En el artículo 279 es daño específicamente agravado y será sancionado con una tercera parte más de la pena que se refiere en el artículo anterior, que es una pena de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de 200 quetzales a 2,000 quetzales. Cuando recayere en ruinas o monumentos históricos o si fuere ejecutado en bienes de valor científico, artístico o cultural, cuando el daño se hiciera en instalaciones militares, puentes, caminos o bien otros bienes de uso público o comunal, cuando en su comisión se emplearen sustancias inflamables, explosivas, venenosas o corrosivas. Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación en el artículo 44. La depredación de bienes destruyere, alterare, deteriorare o inutilizare, parcial o totalmente, los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación serán sancionados con una pena privativa de libertad de 6 a 9 años, más una multa equivalente al doble del precio del bien cultural afectado. Artículo 55. Modificaciones de ilícitas de bienes culturales. Quien realizare trabajos de excavación, remoción o ruptura de tierras, modificación de paisajes o alteración de monumentos en sitios arqueológicos, históricos, zonas arqueológicas, centros o conjuntos históricos sin previa autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, se le impondrá una pena de 6 a 9 años de prisión más una multa de 100,000 a 1,000,000 de quetzales.
Elementos del tipo verbo rector, destruir, inutilizar, desaparecer o deteriorar. Sujeto activo, cualquier persona. Unisubjetivo, plurisubjetivo. Sujeto pasivo, cualquier persona, estado o sociedad. Bien jurídico tutelado, patrimonio. Elemento interno. Conciencia que el daño causado es sobre un bien específico, delito doloso. El elemento material, de propósito de destruir, inutilizar, hacer desaparecer o deteriorar total o parcialmente, ruinas o monumentos históricos. Bienes de valor científico, artístico o cultural. Instalaciones militares, puentes, caminos o bienes de uso público o comunal, empleando sustancias inflamables, explosivas, venenosas o corrosivas. Conducta es un delito de acción y el sujeto activo realiza movimientos corporales para cometer el ilícito. Por su duración instantáneo, porque los efectos pueden ser permanentes. Forma de persecución y acción pública de oficio. Mi nombre es Edwin Orlando Ramírez y me identifico con el carnet 2016-46-856. Y a continuación le voy a hablar acerca de las disposiciones comunes de la excepción de la pena. En el artículo 280 podemos encontrar exentos de la responsabilidad penal. Dice que estos están exentos de la responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos de robo, con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente causan. En el inciso 1 podemos encontrar que los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieran separados de bienes o personas a los concubinos. Se trata de una causa de excepción de la pena que el hecho continúa siendo típica, antijurídico y culpable, si bien con su concurrencia excluirá a la punibilidad. En el artículo 281 podemos encontrar momentos consumativos, los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivo. Inciso 2. Los ascendientes y descendientes consanguíneos afines. Inciso 3. El consorte viudo respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado al poder de otra persona. Inciso 4. Los hermanos si viviesen juntos. Esta excepción no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Yo soy Briana María José Chacón Nájera con carnet 2020-46151 y les voy a hablar sobre las negociaciones usurarias. Esto se encuentra en el artículo 274. Se dice que se aplicará la sanción del artículo que le antecede, el cual es el 276 y habla sobre la usura. Pero la sanción es una sanción de 6 meses a 2 años o una multa de 200 a 2.000 quetzales. A quien a sabiendas adquiere, transfiere o hace valer un crédito usurario, o a quien a su deudor le exige garantías de carácter extorsivo. Adquiere quien se vuelve titular del crédito y transfiere quien hace todos los trámites para darle su totalidad de otra persona a otra. Bueno, le voy a hablar sobre los elementos del tipo. Está el verbo rector, que es quien adquiere, transfiere y hace. El sujeto activo es cualquier persona acreedor y el sujeto pasivo es cualquier persona deudor. El bien jurídico tutelado es el patrimonio en sí y el elemento interno es la conciencia del carácter desproporcionado de los intereses y la voluntad de exigirlos, o sea, un delito doloso.
El elemento material es adquirir, transferir, hacer valer un crédito con intereses desproporcionados o exigir de su deudor garantías desproporcionadas. Y la conducta son los movimientos corporales para cometer el ilícito. Por su duración pueden ser instantáneos, pero este puede tener repercusiones para toda la vida. Su forma de persecución es la acción pública dependiente de una instancia particular.